Parte 1. Una subasta de esclavos en la antigua Roma. Imagina estar en medio de un concurrido mercado de esclavos en la antigua Roma. El aire resuena con los gritos de los mercaderes, compradores curiosos y la voz aguda de un subastador que intenta subir el precio. En una plataforma elevada de madera se encuentra un chico delgado de Grecia, de no más de 12 años. Una marca de tiza en sus pies indica que acaba de llegar de ultramar. El subastador pregona sus cualidades a la multitud. Sabe leer, sabe escribir y entiende de literatura griega. La puja comienza en 1500 denarios. A su lado se encuentra otro hombre, un jornalero agrícola agotado de Tracia. Sus ropas son toscas, su cuerpo está cansado tras años de trabajo. El subastador apenas levanta la voz al anunciarlo. El precio de salida es de solo 500 denarios. Entonces la multitud desvía su atención hacia la siguiente persona presentada. Una joven siria sube a la plataforma. Tiene quizás 17 años. Su sola apariencia provoca susurros entre los compradores. El subastador comienza con confianza la puja en 6.000 denarios. 3 personas, 3 precios completamente diferentes. Pero ¿cómo decidían exactamente los romanos cuánto valía una vida humana? ¿Por qué una persona se vendía por solo unas pocas monedas mientras que otra podía valer decenas de miles? ¿Qué factores determinaban estos precios? ¿Era la fuerza, la inteligencia, la belleza o algo completamente distinto? Y quizás lo más sorprendente, ¿cómo se compararían estas cifras con el dinero moderno de hoy? Para responder a estas preguntas, debemos observar más de cerca cómo funcionaba realmente el mercado de esclavos romano. Porque en el mundo de la antigua Roma, la esclavitud no era una institución rara u oculta, era una parte normal de la vida cotidiana. La gente se compraba y vendía casi con la misma naturalidad con la que hoy compramos productos electrónicos o ganado. Detrás de cada transacción había papeleo, contratos y recibos. Los compradores romanos lo documentaban todo cuidadosamente, desde el precio pagado hasta el estado del esclavo en el momento de la venta. Irónicamente, estos hábitos burocráticos han dejado a los historiadores una ventana sorprendentemente detallada a la economía de la esclavitud en el mundo antiguo. Entonces, ¿qué determinaba si un esclavo se vendería por 500 denarios o por 5.000? Para entender eso, necesitamos explorar el sistema que convirtió a los seres humanos en mercancías en uno de los imperios más poderosos de la historia. Parte 2. ¿Por qué los historiadores saben tanto sobre los precios de los esclavos romanos? Para entender cómo valoraban los romanos a los esclavos, primero debemos comprender algo importante: el periodo de tiempo sobre el que los historiadores saben más. Sorprendentemente, la mayor parte de lo que conocemos sobre la antigua Roma no proviene de toda la historia milenaria de su civilización. En cambio, proviene de una ventana de tiempo mucho más pequeña. El periodo comprendido entre el siglo I a.C. y el siglo II d.C. ofrece la imagen más clara de la sociedad romana. Esta es la era en la que más confían los historiadores al estudiar la esclavitud, la economía y la vida cotidiana en el imperio. La razón es sencilla. Este es el periodo con más pruebas supervivientes. Una de las mayores fuentes de información es el llamado Corpus Inscriptionum Latinarum, una colección masiva de inscripciones latinas descubiertas en todo el mundo romano. Consta de 17 volúmenes y, curiosamente, 16 de esos volúmenes proceden de la época imperial. Estas inscripciones incluyen contratos, registros públicos, dedicatorias e incluso documentos de venta. La literatura cuenta una historia similar. Aproximadamente el 90% de los textos romanos conservados se escribieron durante esta misma época. Autores famosos como Cicerón, Julio César y Lucrecio estuvieron activos durante los últimos años de la República Romana, justo al comienzo de este periodo. Escritores posteriores del inicio del imperio continuaron produciendo una enorme cantidad de material escrito. Cuando los historiadores reúnen todas estas pruebas, aparece un patrón interesante. Más del 90% de las fuentes que tenemos sobre la antigua Roma provienen de solo el último 40% de su historia.
Pero la abundancia de documentos es solo parte de la razón por la que los historiadores se centran en esta época. También fue el apogeo de la esclavitud romana. Durante la etapa final de la República y el inicio del Imperio, los ejércitos romanos expandían constantemente las fronteras del Imperio. Cada campaña exitosa traía miles de cautivos de vuelta a Italia. Estos prisioneros de guerra a menudo se vendían directamente como esclavos. Tras las campañas de Julio César en la Galia, los mercados se inundaron con una cantidad enorme de nuevos esclavos. Poblaciones enteras fueron capturadas y vendidas. Esta oferta masiva ayudó a alimentar una de las mayores economías esclavistas del mundo antiguo. Al mismo tiempo, la economía romana durante este periodo era relativamente estable. La moneda aún mantenía su valor y la inflación aún no se había convertido en el gran problema que sería más tarde, en el siglo XIII. Debido a esta estabilidad, los precios de los esclavos durante esta era eran más consistentes y fáciles de rastrear. El mercado había establecido reglas, expectativas claras y un sistema funcional que compradores y vendedores comprendían. En otras palabras, este periodo de 250 años ofrece a los historiadores algo extremadamente raro en la historia antigua: un mercado de esclavos bien documentado y plenamente desarrollado. Gracias a esos registros, podemos empezar a ver exactamente qué factores determinaban el precio de un ser humano en la antigua Roma. Parte 3. El primer factor: origen y etnia. Cuando los romanos evaluaban a un esclavo, una de las primeras cosas que consideraban era de dónde procedía esa persona. En el mundo romano, el origen importaba enormemente. Los romanos tenían opiniones firmes, a menudo estereotipos, sobre los diferentes grupos étnicos, y estas creencias influían directamente en cuánto se podía pagar por alguien en el mercado de esclavos. Para los compradores romanos, ciertas regiones producían esclavos más deseables que otras. Los esclavos griegos, por ejemplo, estaban entre los más solicitados de todo el imperio. Los romanos creían ampliamente que los griegos eran inteligentes, cultos y muy educados. Grecia había sido famosa por la filosofía, la literatura y la educación mucho antes de que Roma ascendiera al poder, y esa reputación acompañaba a los cautivos griegos a la esclavitud. Por ello, los esclavos griegos solían comprarse para puestos dentro de hogares adinerados. Servían como tutores para los niños, asistentes personales, secretarios y escribas. Un esclavo que supiera leer y escribir en griego, y quizás también en latín, se consideraba extremadamente valioso. Estos individuos no eran solo trabajadores, eran activos intelectuales. Los esclavos del norte de Europa eran valorados por razones muy diferentes. Los galos y germanos eran famosos a ojos de los romanos por su fuerza física y resistencia. Solían ser altos, poderosos y estar acostumbrados a entornos hostiles. Debido a esto, los compradores romanos los adquirían frecuentemente para trabajos físicamente exigentes. Muchos galos acabaron trabajando en granjas, en proyectos de construcción o en minas. Otros fueron entrenados como gladiadores. Los romanos creían que los galos tenían un espíritu rebelde, lo que los hacía peligrosos pero también entretenidos en la arena. Los germanos, por otro lado, a veces eran vistos como más leales una vez que aceptaban a un amo. Su fuerza los hacía ideales para el trabajo pesado, pero también se utilizaban a veces como guardaespaldas de romanos ricos, especialmente si tenían experiencia previa en combate. Los esclavos de las regiones orientales del imperio tenían otra reputación. Las personas de Siria, Fenicia y Judea eran vistas a menudo como astutas, con mentalidad empresarial y habilidades para el comercio. Los romanos creían que estos individuos tenían un talento natural para administrar el dinero y manejar el comercio. Debido a esta percepción, a menudo se compraban para gestionar fincas, supervisar talleres o dirigir negocios rentables en nombre de sus dueños. En muchos casos, se les confiaban responsabilidades que requerían organización e inteligencia. También había otro factor importante ligado al origen. Los esclavos tomados de territorios recién conquistados solían ser más baratos al principio. Grandes cantidades de prisioneros capturados en la guerra inundaban de repente el mercado.
aumentando la oferta y bajando los precios. Pero esto no duraba para siempre. A medida que esas regiones se integraban lentamente en el mundo romano, sus poblaciones empezaban a adoptar las costumbres romanas. La gente empezaba a hablar latín, a aprender las leyes romanas y a familiarizarse con la cultura romana. Cuando eso ocurría, el valor de los esclavos de esas regiones solía aumentar. En otras palabras, el origen moldeaba las expectativas. Los romanos creían que ciertos grupos estaban naturalmente capacitados para roles particulares, y esas suposiciones tenían un efecto poderoso en el precio que alguien podía alcanzar en la subasta. Pero el origen por sí solo no bastaba para determinar el valor de un esclavo. En muchos casos, otra cosa importaba aún más: habilidad. Un esclavo que poseyera las habilidades adecuadas podía llegar a ser mucho más valioso de lo que nadie esperaba. Parte 4. Habilidad y educación. Los esclavos más valiosos de Roma. Aunque el origen podía influir en cómo los compradores veían a un esclavo, nada aumentaba el valor de un esclavo de forma tan drástica como la habilidad y la educación. En el mercado romano, el conocimiento podía transformar a una persona de mano de obra barata en un activo extremadamente caro. En la parte inferior de la escala de precios estaban los trabajadores no cualificados. Se trataba de personas sin formación especializada, de las que se esperaba que realizaran trabajos manuales básicos en granjas, obras de construcción o minas. Un esclavo así podría venderse por solo unos pocos cientos de denarios. Pero en cuanto un esclavo poseía un oficio útil, el precio podía subir rápidamente. Un artesano cualificado, por ejemplo, podía valer muchas veces más que un trabajador ordinario. Los registros históricos mencionan a un zapatero que fue vendido por unos 4.000 denarios. Esa era una cantidad de dinero notable si se tiene en cuenta que un legionario romano, la columna vertebral del ejército romano, ganaba solo unos 20 denarios al mes. En otras palabras, ese zapatero valía más de 16 años de sueldo mensual de un soldado. Y el más intelectual era la profesión, más alto tendía a subir el precio. Los maestros griegos eran especialmente apreciados en la sociedad romana. Las familias romanas ricas querían que sus hijos aprendieran la lengua, la literatura y la filosofía griegas. Debido a esta demanda, un profesor de gramática griego educado podía venderse por unos 10.000 denarios. Los médicos eran aún más valiosos. Un médico formado en la antigua Roma podía venderse, según se dice, por hasta 20.000 denarios, una cantidad aproximadamente igual al precio de una casa pequeña en la ciudad. Ser dueño de un médico esclavo significaba que un hogar adinerado tenía acceso inmediato a atención médica, algo con lo que pocas personas en el mundo antiguo podían contar. Pero el mercado no se detenía ahí. Ciertos talentos altamente especializados podían llevar los precios a terrenos asombrosos. El poeta romano Marcial escribió una vez sobre un cocinero especializado en cocina exótica y platos elaborados. Ese cocinero se vendió por la increíble cifra de 100.000 denarios, aproximadamente el valor de una gran finca rústica. Luego estaban los artistas. Un famoso actor griego llamado Paris, según los relatos históricos, fue vendido por la casi increíble cifra de 700.000 denarios. A ese nivel, el esclavo ya no era solo un trabajador. Se había convertido en algo más parecido a una posesión de lujo, un símbolo de prestigio y sofisticación cultural. Para los romanos ricos, poseer a una persona así era una forma de mostrar su estatus ante sus pares. Estos ejemplos revelan una verdad importante sobre el mercado de esclavos romano. Los esclavos no se valoraban simplemente como mano de obra. Se valoraban como inversiones. Un esclavo cualificado podía generar ingresos, mejorar el prestigio de un hogar o proporcionar servicios que eran difíciles de obtener de otro modo. En muchos casos, cuanto más conocimiento poseía un esclavo, más valioso se volvía. Pero la habilidad y la educación eran solo parte de la ecuación. Otro factor jugaba un papel igualmente poderoso en la determinación del precio, y no tenía nada que ver con el talento: edad. Porque en el mundo romano,
el valor de un esclavo solía estar ligado directamente a cuántos años de trabajo esperaba obtener su dueño. Parte 5. La edad. Los años más valiosos de la vida de un esclavo. En el mercado de esclavos romano, la edad era uno de los factores más importantes para determinar el precio. Los compradores no estaban simplemente comprando a una persona, estaban calculando cuántos años de trabajo podían esperar a cambio. Por esta razón, los esclavos de entre 15 y 25 años solían ser los más caros. En esa etapa de la vida, eran lo suficientemente fuertes para trabajar duro, pero lo suficientemente jóvenes para servir durante muchos años. Para un comprador romano, esto significaba la mejor inversión posible. Los niños, sin embargo, eran un caso más complicado. Los bebés y los niños pequeños se vendían a menudo por precios extremadamente bajos. A veces, incluso se regalaban junto con sus madres. La razón era sencilla y brutalmente práctica. No había garantía de que los niños pequeños sobrevivieran hasta la edad adulta. Las enfermedades, las malas condiciones de vida y las penurias de la vida antigua hacían de la infancia una etapa peligrosa. Pero una vez que un niño cumplía los 10 años, su valor empezaba a aumentar. A esa edad, eran lo suficientemente fuertes para ayudar en tareas sencillas y lo suficientemente jóvenes para ser entrenados. Muchos hogares romanos veían a estos niños como inversiones a largo plazo. A un esclavo joven se le podían enseñar habilidades específicas, formarlo en tareas domésticas o criarlo para desempeñar un papel particular dentro de la familia. Las familias romanas ricas a veces compraban niños específicamente para que crecieran junto a sus propios hijos e hijas. Estos esclavos podían convertirse en compañeros, asistentes o sirvientes de confianza que habían pasado toda su vida en el hogar. Los esclavos nacidos y criados dentro de una casa eran conocidos como vernae, o esclavos nacidos en el hogar. A menudo se les valoraba especialmente porque se creía que eran más leales y estaban más familiarizados con las rutinas de la familia. Pero a medida que los esclavos envejecían, su valor disminuía gradualmente. Después de los 25 años, el precio de mercado solía empezar a bajar. Para cuando un esclavo cumplía los 40, podía valer solo la mitad de lo que valía en su plenitud física. Una vez que un esclavo llegaba a los 50, la situación solía empeorar mucho. A esa edad, muchos dueños simplemente liberaban a sus esclavos. Esto no era necesariamente un acto de bondad. En muchos casos, era sencillamente más barato que seguir alimentando y alojando a alguien que ya no podía trabajar eficazmente. Si los esclavos ancianos llegaban a venderse, los precios podían ser escandalosamente bajos. Los registros históricos mencionan esclavos de 60 años vendidos por tan solo 100 denarios o incluso menos. Por supuesto, había excepciones. Un médico, profesor o administrador de fincas con mucha experiencia podía seguir siendo valioso a pesar de su avanzada edad. Sus conocimientos y experiencia a veces pesaban más que las limitaciones físicas propias del envejecimiento. Pero para la gran mayoría de los esclavos, envejecer significaba algo mucho más simple y duro. Significaba volverse invisible poco a poco en el mercado. A medida que su fuerza se desvanecía, también lo hacía su valor. Sin embargo, la edad y la habilidad no eran lo único que los compradores examinaban al decidir cuánto valía alguien. En las subastas de esclavos, otro factor podía elevar o destruir el precio de una persona en un instante. Apariencia física. Parte 6. Apariencia y condición física. En los mercados de esclavos romanos, la apariencia y la condición física podían tener un impacto poderoso en el precio. Los compradores no se limitaban a escuchar la descripción del subastador. Examinaban a los propios esclavos, a menudo de formas invasivas y humillantes. Para los esclavos destinados al trabajo físico, la fuerza lo era todo. Un trabajador fuerte que pudiera ocuparse de tareas agrícolas exigentes o de proyectos de construcción era mucho más valioso que alguien que pareciera débil o inexperto. Los tratantes a menudo obligaban a los esclavos a demostrar sus capacidades físicas durante la subasta. Un comprador podía pedirle a un esclavo que levantara piedras pesadas, que corriera una distancia corta o que realizara otras tareas para demostrar su resistencia.
El objetivo era sencillo: demostrar que el esclavo podía trabajar duro y sobrevivir a condiciones difíciles. Cualquier defecto visible podía reducir el precio de inmediato. Una cojera, extremidades dañadas, cicatrices visibles o signos de enfermedad crónica eran graves desventajas en el mercado. Los compradores invertían dinero y querían trabajadores que pudieran ofrecer una mano de obra fiable durante muchos años. Pero cuando se trataba de esclavos domésticos, los criterios podían ser completamente diferentes. En estos casos, la belleza solía convertirse en el factor más importante. Los chicos y chicas jóvenes de apariencia atractiva eran muy solicitados para el servicio doméstico. Los compradores romanos solían buscar piel tersa, rasgos faciales simétricos y manos agraciadas. La piel clara y el cabello claro eran a veces especialmente admirados. Antes de llevar a los esclavos al mercado, los tratantes intentaban frecuentemente mejorar su apariencia. Podían lavarlos cuidadosamente, arreglarles el pelo y proporcionarles mejor comida durante un breve periodo de tiempo para que se vieran más sanos y atractivos durante la subasta. En algunos casos, la propia apariencia exótica podía aumentar el valor de un esclavo. Las personas con rasgos físicos inusuales, como la piel más oscura de regiones lejanas como Etiopía, podían atraer a compradores ricos que buscaban algo distintivo. Algunos romanos de la élite incluso intentaban reunir hogares enteros de esclavos con apariencias similares. Por ejemplo, un hogar adinerado podía emplear deliberadamente solo a esclavos rubios de Britania o solo a esclavos de piel oscura de África, creando una especie de exhibición visual destinada a impresionar a los invitados. El proceso de inspección, en sí, podía ser profundamente degradante. Los posibles compradores examinaban a los esclavos de cerca, comprobando sus dientes, su piel y sus músculos en busca de cualquier signo de debilidad. Se podía obligar a los esclavos a saltar, estirarse o caminar frente a la multitud para que los compradores observaran su condición física. En teoría, la ley romana exigía que los vendedores revelaran cualquier problema de salud o defecto físico. Si un esclavo tenía una enfermedad grave, se suponía que los compradores debían ser informados antes de la venta. Pero en la práctica, los tratantes a menudo intentaban ocultar los problemas siempre que podían. Un defecto que pasara desapercibido durante la subasta podía significar la diferencia entre un precio alto y uno muy bajo. Para las personas que estaban en esa plataforma de subasta, sus cuerpos estaban siendo evaluados como si fueran ganado. Cada cicatriz, cada movimiento, cada detalle de su apariencia podía influir en lo que alguien estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, había otro factor importante que moldeaba el mercado de esclavos en Roma: género. Porque en la antigua Roma, los hombres y las mujeres eran valorados a menudo de formas muy distintas. Parte 7. El género y los dos mercados de esclavos diferentes. El género creaba dos mercados muy distintos dentro del comercio de esclavos romano. Tanto hombres como mujeres eran comprados y vendidos, pero la forma en que se les valoraba seguía a menudo una lógica completamente diferente. Los esclavos masculinos eran generalmente más comunes en el mercado. Los compradores romanos buscaban con frecuencia hombres adultos fuertes porque podían realizar una amplia gama de tareas físicas. Un esclavo varón sano podía trabajar en la agricultura, la construcción, la minería o el transporte. Debido a esta versatilidad, la demanda de mano de obra masculina era constante y predecible. Cuando los compradores examinaban a un hombre en la subasta, sus preocupaciones solían ser directas. ¿Podía trabajar? ¿Qué fuerza tenía? ¿Y cuántos años de trabajo podía proporcionar? Estas preguntas prácticas determinaban la mayor parte de su valor. Las esclavas, sin embargo, eran evaluadas a través de un conjunto de factores mucho más complicado. Por supuesto, las mujeres también realizaban muchos tipos de trabajo. Trabajaban dentro de los hogares, preparaban comida, limpiaban los espacios habitables y producían textiles en talleres. Pero su precio a menudo se veía condicionado por características adicionales que tenían poco que ver con el trabajo en sí. La juventud, la belleza y la virginidad podían aumentar drásticamente el precio de una esclava.
Una mujer joven y atractiva podía venderse por mucho más que un hombre de la misma edad y fuerza. Los ejemplos históricos sugieren que una mujer joven y hermosa podía alcanzar un precio de unos 6.000 denarios, mientras que un hombre de edad similar podía venderse por solo 2.000. Otro factor importante era la capacidad de tener hijos. En la ley romana, el hijo de una mujer esclavizada se convertía automáticamente en esclavo también. Debido a esta norma, las mujeres en edad fértil podían verse como inversiones a largo plazo. Un propietario de esclavos que compraba a una mujer así, no solo estaba comprando su trabajo, sino también la posibilidad de futuros esclavos nacidos en el hogar. Para las grandes fincas agrícolas, esto podía ser especialmente valioso. Algunos roles desempeñados por mujeres también alcanzaban precios particularmente altos. Las nodrizas, por ejemplo, solían ser muy caras. Muchas mujeres romanas ricas creían que amamantar estaba por debajo de su estatus social. En su lugar, contrataban nodrizas esclavizadas para alimentar a sus bebés. Una nodriza sana podía venderse por unos 3.000 denarios, o incluso más. Las parteras también eran muy valoradas, al igual que las mujeres formadas en cosmética, peluquería y otras formas de cuidado personal. En los hogares de élite, estas habilidades especializadas se consideraban extremadamente deseables. Sin embargo, había otro elemento más oscuro que influía en el precio de algunos esclavos: atractivo sexual. En muchos casos, los niños y niñas jóvenes eran valorados no solo por su capacidad de trabajo, sino también por la posibilidad de explotación sexual. Estas cualidades se describían a veces abiertamente en los anuncios de venta y podían elevar los precios drásticamente. Para muchos individuos en el mercado de esclavos romano, su valor estaba determinado no por su humanidad, sino por lo útiles o deseables que sus cuerpos parecieran a los posibles compradores. Pero incluso todos estos factores, origen, habilidades, edad, apariencia y género, no eran las únicas fuerzas que moldeaban el precio de los esclavos. El mercado de esclavos romano seguía siendo un mercado, y como cualquier mercado, estaba fuertemente influenciado por la oferta y la demanda. Parte 8. Guerra, oferta y las fuerzas del mercado de esclavos. Al igual que los mercados modernos, el mercado de esclavos romano estaba fuertemente influenciado por la oferta y la demanda. Los precios no permanecían fijos. Subían y bajaban dependiendo de cuántos esclavos había disponibles y cuántos compradores buscaban adquirirlos. El factor individual que más afectaba a la oferta era la guerra. La expansión romana por Europa, el norte de África y Oriente Próximo creó un flujo constante de cautivos. Cuando las legiones romanas conquistaban un nuevo territorio, la población derrotada solía enfrentarse a un destino sombrío. Miles de prisioneros eran transportados de vuelta a los territorios romanos y vendidos como esclavos. Tras las grandes campañas militares, el número de esclavos que entraba en el mercado podía ser enorme. Un ejemplo famoso ocurrió tras las campañas orientales de Pompeyo. Se trajeron tantos cautivos que, según se dice, los tratantes de esclavos se quejaron de la caída de los precios. La repentina inundación de nuevos esclavos creó un exceso de oferta, lo que hizo bajar los precios en todo el mercado. Un ejemplo aún más dramático siguió a la conquista de la Galia por Julio César. Los historiadores estiman que casi 1 millón de personas fueron capturadas y vendidas como esclavos durante estas guerras. Con un aumento tan masivo de la oferta, los mercados se vieron desbordados por nuevos trabajadores. Cuando la oferta aumentaba, los precios bajaban de forma natural. Pero lo contrario también era cierto. Durante los largos periodos de paz, cuando los ejércitos romanos ya no conquistaban grandes territorios, el flujo de nuevos esclavos se ralentizaba drásticamente. Sin un suministro constante de cautivos de guerra, el mercado empezó a depender más de otras fuentes. Algunos esclavos nacían dentro del propio imperio. Otros se obtenían a través del comercio con tribus que vivían más allá de las fronteras de Roma. Pero estas fuentes no podían igualar las cifras masivas producidas por la guerra. Como resultado, cuando la expansión militar se ralentizaba, los precios de los esclavos solían subir. Los compradores competían por una oferta más pequeña, y el valor de los esclavos aumentaba gradualmente.
La ubicación también jugaba un papel importante en la fijación de precios. La propia Roma era el mercado más caro del imperio. La ciudad estaba llena de élites adineradas que demandaban constantemente nuevos esclavos para sus hogares, negocios y fincas. Debido a esta fuerte demanda, los precios en Roma solían ser mucho más altos que en otras partes del imperio. Un esclavo que podría venderse por unos 2.000 denarios en la capital podía venderse por solo 800 denarios en una ciudad fronteriza. En regiones como Egipto, los precios podían ser incluso más bajos. Las redes comerciales egipcias conectaban con zonas como Nubia y el Mar Rojo, trayendo esclavos adicionales a los mercados locales y aumentando la oferta. La demanda estacional también afectaba a los precios. Los jornaleros agrícolas, por ejemplo, eran más valiosos justo antes de la temporada de cosecha, cuando las granjas necesitaban trabajadores urgentemente. En esa época del año, los compradores estaban dispuestos a pagar precios más altos para asegurar la mano de obra suficiente para la recolección. Pero una vez terminada la cosecha, la demanda caía. El mismo trabajador que había sido caro unos meses antes podía venderse por bastante menos. Los tratantes experimentados conocían bien estos ciclos. A veces compraban esclavos durante los periodos de baja demanda, como el invierno, y luego los revendían en primavera, cuando la demanda agrícola volvía a subir. En otras palabras, el comercio de esclavos romano funcionaba con las mismas fuerzas económicas que moldean los mercados actuales. Oferta, demanda, ubicación y momento influían en cuánto podía valer una persona. Pero para entender realmente cómo calculaban los romanos estos valores, ayuda a fijarse en algunos ejemplos específicos. Porque cuando examinamos casos individuales, la lógica del mercado de esclavos se vuelve aún más clara. Parte 9. Ejemplos realistas de precios de esclavos. Para entender mejor cómo evaluaban los romanos a los esclavos, ayuda a imaginar a unos pocos individuos sobre la plataforma de subastas. Cada persona aporta diferentes fortalezas y debilidades, y los compradores romanos sopesarían cuidadosamente cada detalle antes de decidir cuánto estaban dispuestos a pagar. Consideremos el primer ejemplo. Un hombre de la Galia, de 22 años. Es fuerte, está en buena forma física y ya tiene experiencia en trabajos agrícolas. A primera vista, parece un trabajador excelente. Es lo suficientemente joven para ofrecer muchos años de trabajo y su fuerza lo haría valioso en una finca agrícola. Pero hay un problema. Le faltan 2 dedos en la mano derecha. Esa lesión reduce inmediatamente su valor. Un agricultor que no puede agarrar las herramientas por completo puede no trabajar tan eficientemente como se espera. Un comprador romano aún podría adquirirlo, pero la falta de dedos reduciría casi con seguridad el precio final. Ahora imaginemos un caso muy diferente. Un hombre griego mayor, de 55 años. Físicamente ya no está en su plenitud. La edad por sí sola normalmente haría que un esclavo fuera mucho más barato. Pero este hombre habla tanto griego como latín con fluidez. Ha estudiado filosofía y retórica y ha pasado muchos años trabajando como maestro. De repente, su edad pierde importancia. Una familia romana rica podría comprarlo encantada para educar a sus hijos. Su experiencia y conocimientos aún podrían hacerlo extremadamente útil a pesar de su edad. En este caso, la habilidad podría compensar parcialmente la desventaja de envejecer. A continuación, imaginemos a un niño de Numidia, de solo 11 años. Está sano, tiene energía y aprende rápido. Aún no tiene ninguna formación particular, pero también tiene una apariencia exótica que podría atraer a los compradores romanos. Un hogar podría comprarlo con la intención de formarlo para tareas específicas a medida que crezca. Su precio reflejaría probablemente su potencial más que su capacidad actual. Luego hay otro ejemplo. Una chica de 17 años de Siria. Tiene rasgos llamativos y piel clara, cualidades que los compradores romanos solían considerar deseables. Pero también tiene habilidades prácticas. Sabe bailar, sabe cantar y ha sido formada como cocinera. Además, habla griego, lo que facilita mucho la comunicación con las élites romanas. Un esclavo así atraería probablemente mucha atención durante una subasta. Su combinación de belleza,
juventud y habilidad podría elevar mucho su precio. Ahora imaginemos un tipo de esclavo totalmente diferente. Un hombre tracio, de 28 años, de complexión poderosa y experiencia en combate. Ha pasado tiempo en una escuela de entrenamiento de gladiadores. Para un comprador que busque suministrar luchadores para la arena, este historial podría hacerlo extremadamente valioso, pero también tiene cicatrices visibles y viejas heridas de batallas pasadas. Esas lesiones podrían hacer que algunos compradores fueran cautelosos. Sugieren tanto experiencia como riesgo. Su precio dependería de cómo juzgaran los compradores ese equilibrio. Finalmente, imaginemos a un hombre germánico encadenado, de 25 años. Es fuerte y resistente, perfecto para el trabajo pesado. Pero tiene una marca quemada en la frente, la letra F. En los mercados de esclavos romanos, esa marca tenía un significado muy concreto. Significaba fugitivus. Este hombre ya había intentado escapar de un amo anterior. Para muchos compradores, esa sola marca sería una advertencia seria. Un esclavo que ya había intentado huir podría intentarlo de nuevo. Aunque fuera fuerte y capaz, el riesgo podría reducir su valor. Estos ejemplos revelan lo compleja que podía ser la fijación de precios en Roma. Los compradores equilibraban constantemente fortalezas y debilidades, tratando de determinar qué tan útil o arriesgado podía ser un esclavo en particular. Pero incluso tras calcular todos estos factores, aún queda otra pregunta. ¿Qué significaban realmente estos precios? Si alguien se vendía por 1,000 o 10,000 denarios, ¿cuánto dinero era eso en términos que podamos entender hoy? Para responder a eso, debemos observar el valor de la propia moneda romana. Parte 10. Conversión de la moneda romana al valor moderno. Cuando la gente oye cifras como 1,000 o 10,000 denarios, la siguiente pregunta natural es sencilla. ¿Cuánto dinero sería eso hoy? Lamentablemente, la respuesta no es directa. Los historiadores han intentado muchos métodos diferentes para estimar el valor moderno de la moneda romana, pero cada enfoque produce resultados muy distintos. La economía romana funcionaba de formas totalmente diferentes a las economías modernas, lo que hace que las comparaciones directas sean extremadamente difíciles. Uno de los métodos más sencillos consiste en observar el contenido de plata de las monedas romanas. Un solo denario contenía aproximadamente 4,5 gramos de plata. Si comparamos esa cantidad con los precios modernos de la plata, un denario valdría unos $6 de hoy. A primera vista, parece una solución sencilla. Pero pronto queda claro que la comparación no nos dice mucho sobre el poder adquisitivo real. Un enfoque mejor es comparar bienes cotidianos. Por ejemplo, los grafitis descubiertos en Pompeya aportan pruebas de los precios de los alimentos en la antigua Roma. Según estos registros, un denario podía comprar unos 4 kilos de cerdo o unos 2,5 kilos de ternera o cordero. Un pollo entero costaba unos 2 denarios. Si comparamos esos precios de los alimentos con los precios de los supermercados modernos, un denario podría representar algo más cercano a 20 o 25 dólares en términos modernos. Pero los historiadores utilizan a veces una comparación diferente: los salarios. Bajo el emperador Augusto, un legionario romano ganaba unos 225 denarios al año. Hoy, un soldado estadounidense moderno gana unos $46,000 anuales. Si comparamos esos dos salarios, un denario podría equivaler a algo cercano a los $200. Yet, otro método implica los precios del grano. En el mundo moderno, un bushel de trigo cuesta unos $6. En la Roma imperial temprana, una cantidad similar de trigo podía venderse por entre 2 y 4 denarios. Usando esa comparación, un denario valdría solo entre $1,5 y $3. Como se puede ver, las estimaciones varían enormemente. Dependiendo del método utilizado, un denario podría representar desde $2 hasta casi $200. La razón de estas contradicciones es sencilla. La economía romana operaba bajo condiciones completamente diferentes. La agricultura dependía casi por completo del trabajo manual, los animales y la lluvia natural.
La agricultura moderna utiliza maquinaria, fertilizantes y tecnología avanzada que aumentan drásticamente la productividad. Debido a estas diferencias, las conversiones directas rara vez captan el verdadero significado de los precios antiguos. Por esa razón, los historiadores suelen evitar convertir los denarios directamente a moneda moderna. En su lugar, intentan comprender los precios comparándolos con el coste de la vida cotidiana en la antigua Roma. En otras palabras, la verdadera pregunta no es ¿a cuántos dólares equivale un denario? La verdadera pregunta es ¿qué podía comprar realmente ese dinero en el mundo romano? Cuando observamos esas comparaciones, la escala del mercado de esclavos romano resulta mucho más fácil de comprender. Parte 11. Precios de esclavos, comparados con la vida cotidiana en la antigua Roma. Para entender de verdad lo que significaban estos precios de los esclavos, debemos compararlos con el coste de la vida cotidiana en la antigua Roma. Solo así podremos ver cuán grandes eran en realidad esas cifras. Antes mencionamos el salario de un legionario romano. Durante el reinado de Augusto, un soldado ganaba unos 225 denarios al año. A finales del siglo I de Cristo, ese salario había aumentado a unos 900 denarios anuales. Incluso con ese aumento, un legionario seguía ganando menos de 1000 denarios al año. Ahora compare eso con los precios de los bienes básicos. Una túnica sencilla, el tipo de ropa más común que llevaban los romanos, costaba entre 15 y 30 denarios. Alquilar un pequeño apartamento en una ínsula romana, esos edificios de apartamentos de varias plantas y hacinados que llenaban gran parte de la ciudad, podía costar entre 40 y 100 denarios al año, dependiendo de la ubicación y la calidad del edificio. Las propiedades más grandes eran mucho más caras. Los registros de propiedad descubiertos en Pompeya muestran que una casa grande fuera de la ciudad podía costar entre 5.000 y 20.000 denarios. Cuando situamos los precios de los esclavos en este contexto, su escala se vuelve mucho más clara. Un esclavo varón, medio sin habilidades especiales, podía venderse por unos 1.000 denarios. Eso significaba que comprar un solo esclavo no cualificado podía costar algo más que el salario de todo un año de un soldado. Un esclavo cualificado formado en un oficio podía venderse por unos 3.000 denarios. Para un soldado romano, eso representaba más de 3 años de ingresos. Una mujer joven y atractiva podía venderse por 6.000 denarios. Eso era casi 7 años de la paga de un soldado. Un médico esclavo formado podía alcanzar un precio de 20.000 denarios, aproximadamente el coste de una lujosa finca rústica. Estas comparaciones muestran que los esclavos no eran compras baratas. Para muchos romanos, comprar un esclavo era una de las mayores inversiones financieras que podían realizar. Parte 12. La realidad humana tras los precios. Pero aunque los historiadores suelen debatir estas cifras en términos económicos, es importante recordar lo que esas cifras representaban en realidad. Cada precio en el mercado de esclavos romano correspondía a una vida humana real. Detrás de cada subasta había una persona que había sido capturada, vendida o nacida en un sistema del que no podía escapar. Algunos eran prisioneros tomados durante la guerra. Otros eran niños separados de sus familias y transportados por todo el imperio. Un artesano podía verse obligado a abandonar su taller y servir a un nuevo amo. Un niño podía crecer sin conocer nada más que el hogar de su dueño. Una mujer joven podía ser vendida a situaciones muy alejadas de la vida que una vez conoció. El mercado de esclavos romano funcionaba con una eficiencia fría. Los compradores calculaban la edad, la habilidad, la fuerza, la belleza y el beneficio potencial. Los tratantes registraban las transacciones cuidadosamente, anotando precios y condiciones como si se tratara de ganado o herramientas. Sin embargo, el sistema perduró durante siglos. Desde los primeros días de la República Romana hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, la esclavitud permaneció profundamente entretejida en la sociedad romana. Los precios cambiaron con el tiempo. La oferta y la demanda variaron con las guerras y los ciclos económicos. Pero la realidad subyacente siguió siendo la misma. Los seres humanos eran tratados como propiedades. Se les contaba,
se les incluía en los inventarios domésticos y se les intercambiaba por monedas en los mercados públicos de todo el imperio. El mercado de esclavos romano revela algo inquietante sobre el mundo antiguo. Nos muestra una sociedad capaz de logros extraordinarios. La ingeniería de vastas calzadas, la construcción de ciudades monumentales y el gobierno de un imperio que se extendía por 3 continentes. Sin embargo, al mismo tiempo, esa sociedad dependía enormemente del trabajo de millones de personas esclavizadas. Los precios registrados en los documentos romanos nos permiten ver cómo funcionaba este sistema en términos prácticos. La edad, el origen, la habilidad, la belleza y la demanda del mercado jugaban un papel en la determinación del valor de una persona. Pero al final, esos precios nos dicen algo más profundo. Nos recuerdan que la economía romana no se basó solo en el comercio y la conquista, sino también en un sistema que convertía las vidas humanas en mercancías. Comprender esa realidad nos ayuda a entender mejor el propio mundo de la antigua Roma. Y si disfrutas explorando los detalles ocultos tras las civilizaciones antiguas, asegúrate de suscribirte al canal. Cada semana se publican nuevos vídeos que descubren las historias, sistemas y hechos que dieron forma a nuestro mundo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.